Bienvenido, bienvenida a Tutoriales de Programación en Español. Mi nombre es Leonardo y en el video de hoy vamos a hablar sobre los repositorios en la nube directamente. Em, Te preguntarás por qué, si recién estamos empezando con estos tutoriales de esta serie de videos, por qué ya estamos viendo lo que tiene que ver con los repositorios en la nube, ya que normalmente en cualquier carrera o curso de programación es un tema que suele explicarse más adelante, ya teniendo algún tipo de contexto. Pero he decidido hacerlo de esta forma porque pienso hacer esta serie de videos más orientada al mundo laboral. Nosotros, cuando trabajamos, utilizamos mucho estas herramientas desde el principio de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, podemos aprovechar el poder que tienen, ir acostumbrándonos desde un principio. ¿Para qué nos sirve un repositorio en la nube? Primero que nada, un repositorio Git es un lugar donde se almacena nuestro código y donde vamos a poder mantener las versiones del mismo. Imagínate cuando en algún momento habrás trabajado con algún tipo de archivo digital, eh, has seguramente tenido varias versiones del mismo. Y lo que yo hacía cuando no conocía sobre repositorios era tener varias copias del mismo y tal vez ir llamándole de distinta forma. Por ejemplo, no sé, resumen de tal tarea versión 1, resumen de tal tarea versión 2 y así sucesivamente. Bueno, los repositorios en particular, nosotros vamos a trabajar sobre Git, que es una herramienta que nos permite trabajar con estos versionados. Eh, Nos permiten hacer eso todo directamente gestionado a través de una línea de comandos. Entonces, primero vamos a crear una cuenta en un repositorio remoto, ¿sí? No significa que Git trabaje de forma remota, sino que también vamos a utilizar otras herramientas que nos permiten almacenar nuestro código fuente, nuestros proyectos dentro de una plataforma, así como lo puedes hacer con Drive, Dropbox, donde puedes guardar distintos tipos de archivos, fotos, documentos, planillas. Podemos hacer lo mismo en la nube y de forma gratuita en alguno de estos servicios. Em, También otra cosa que te permite tenerlos en la nube es trabajar en equipo y compartirlos. Bueno, te voy a contar algo más sobre esta serie de tutoriales. Es probable que cometa errores y que los intente solucionar junto con vos. ¿Para qué? Para que veas que nosotros también nos equivocamos. Por más que tengamos un poquito más de experiencia, siempre tenemos algún tipo de problema. Si no demoro mucho en solucionarlo, seguiré con la grabación. Y si veo que cualquier tipo de problema lleva mucho tiempo, por ahí haré una pausa, pero te explicaré cuál fue la solución. Vamos a buscar GitHub. Aquí tenemos sobre lo que es Git. Aquí nos explica un poco sobre lo que es Git. Te recomiendo que leas un poco. Después más adelante vamos a hablar más del tema, pero directamente quiero que creemos una cuenta. Aquí estoy en GitHub. eh, Voy a desactivar la traducción. Vamos a crear una cuenta. ¿Sí? Hace mucho que no creo una cuenta, pero vamos a crear una nueva específicamente para este canal. Le vamos a llamar tutoriales de programación en español. ¿Sí? Muy largo el nombre, pero es para que quede ya para este canal. El email que tienes y el password que quieras utilizar. Bien, hay que verificar la cuenta. Me está diciendo que la contraseña no cumple con el mínimo de seguridad. Ah, no, me dice que el mail no lo completé, perdón.
es un mail válido. Ahí estamos, sí. Listo, creamos la cuenta. Podemos guardar si queremos la contraseña. Yo lo voy a hacer para tenerla aquí a mano, para no olvidarme. Nos pregunta en qué tipo de trabajo hacemos. Yo voy a poner Software Engineer. Vamos a poner acá moderada. Aquí nos permite elegir un plan para usar Git. Bueno, vamos a elegir para aprender. Y los lenguajes y frameworks que nos interesan. Bueno, yo voy a elegir en este momento solo JavaScript. Nada más. Bueno, nos enviaron un mail. Vamos a ver si tenemos nuestro mail. Chequemos nuestra casilla. Aquí tenemos para verificar la cuenta. Y acá ya nos pregunta qué es lo que queremos hacer primero, ¿sí? Bueno, por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es crear un repositorio. Y le tendríamos que poner un nombre, ¿sí? Siempre las URLs de los repositorios tienen github.com barra el nombre del dueño, ¿sí? En este caso es tutoriales de programación en español, y el nombre del repositorio. Por ejemplo, vamos a crear un repositorio llamado tutoriales, o vamos a ponerla aquí backend, ¿sí? Vamos a hacer algunos tutoriales de backend en principio y luego seguimos con algunos de frontend. Va a ser público, no vamos a agregar un archivo readme. El archivo readme nos permite escribir una descripción del proyecto. Tampoco vamos a agregar un gitignore. El gitignore nos permite decir qué archivos no queremos que se suban al repositorio, y tampoco vamos a agregar una licencia en este momento. Bien, bueno, ya tenemos el repositorio creado. Fíjense que es tutoriales de programación español backend, ¿sí? Si yo le hago clic para abrirlo con el botón del medio para abrir una nueva pestaña, vemos que acá tenemos la ruta, ¿no? Como les dije, es github.com barra tutoriales de programación en español barra backend. Pero este repositorio está vacío, ¿sí? No hemos agregado nada. Como les dije, podemos agregar diferentes tipos de archivos. Así que nos da dos opciones: crear un repositorio nuevo desde la línea de comandos, ¿sí? Vamos a utilizar mucho la línea de comandos, o pushear un repositorio existente, ¿sí? Pushear es como le decimos normalmente a enviar nuestro código desde nuestra computadora de forma local al repositorio de GitHub, ¿sí? GitHub generalmente lo conocemos como el repositorio origin, ¿sí? Fíjense, vamos a explicar un poquito estas líneas. Más allá de que sepas o no programar, eso no tiene nada que ver, porque estos no son códigos de programación. Son comandos para utilizar en la línea de comandos, o sea, en la terminal. Si vamos a crear un nuevo repositorio, nos da esta sugerencia. No es necesario que la sigamos al pie de la letra, ¿sí? Por ejemplo, pararnos, no lo dice aquí, pero lo primero que tendríamos que hacer es pararnos dentro de la carpeta donde quisiéramos crear ese repositorio. Así que voy a abrir la línea de comandos. Aquí yo estoy, voy a agrandar un poquito, así se ve bien en la grabación. Aquí ya estoy en mi home, ¿sí? Si yo escribo el comando pwd, me dice en qué carpeta estoy, ¿sí? Si estás en Windows, bueno, o estás en Mac o estás en Linux, en cualquiera de los casos vas a tener que instalar una herramienta. ¿Para qué? Para que puedas utilizar todos estos comandos, ¿sí? Te voy a mostrar cuál es antes de continuar. Es Git propiamente, ¿sí? Si pones Git en Google, lo primero que te va a aparecer es la página git-scm.com, y si vas a Downloads vas a tener para las
tres plataformas más comunes: Mac, Windows o Linux, y vas a tener para descargar, ¿sí? Ya te va a detectar automáticamente el sistema operativo. Yo tengo Mac, por lo tanto acá dice para Mac, pero si tuvieras Windows puedes elegir Windows y se va a descargar. Acá ya se me está descargando Git 2.3.1.0 de 32 bits .exe, aunque acá fíjate que está también la versión de 64 bits. Seguramente tu computadora sea de 64 bits, ya que la mayoría de las computadoras modernas tienen esta arquitectura. Bueno, yo ya lo tengo instalado, pero si lo instalas en Windows, le das todo siguiente y vas a terminar de instalarlo. Ahora, si estás en Linux, lo tenés que hacer desde la línea de comandos. Simplemente abrís tu terminal, pones apt get install git, ¿sí? Utilizando sudo. Si es que no sé, si tu usuario no es superadministrador, tendrías que escribir sudo, sudo, antes de apt get install, ¿sí? Eso es lo que significa este numeral, que el comando que tienes que ejecutar tiene que ser con permiso de administrador, ¿sí? Bueno, de esa forma simplemente vas a poder instalarlo. Si no tuvieras los repositorios dentro de Linux para eh, esta aplicación, tendrías que ejecutar estos dos comandos, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que lo instales, yo te recomiendo, si es que tienes Linux, utilizar la terminal nativa. O si tienes otra instalada, está más que bien. Ahora, si tienes Windows, te recomiendo utilizar la terminal que se llama Git Bash. Te la puedo mostrar, a ver si hay alguna imagen en internet que nos muestre un poquito cómo es Git Bash. Git Bash es un icono como este, que lo vas a encontrar luego de haber instalado Git, y te va a abrir una terminal que tiene esta apariencia, ¿sí? Donde va a estar el nombre de tu usuario, ¿sí? Y vas a poder utilizar los mismos comandos que yo utilizo y también los que se utilizan en Linux. Fíjate que en este ejemplo está dentro de Windows y al presionar el comando pwd le muestra al usuario que está dentro de la carpeta Home. Fíjense este símbolo que es el que está el acento sobre la ñ, indica que está dentro de la carpeta Home. Y el Home para este usuario es C, porque es la unidad C de Windows, users, usuarios, y el nombre del usuario. En mi caso, fíjate que es /users /leo. En Mac no existe la unidad C y en Linux tampoco. Bueno, continuemos. Estamos dentro de una carpeta. Voy a crear una carpeta nueva. Entonces, si vos seguís desde el Git Bash o desde Linux o desde Mac, vas a poder utilizar exactamente los mismos comandos que yo. mkdir significa make directory. Entonces vamos a poder crear un directorio. Le voy a llamar tutoriales, ¿sí? Entonces no entré al directorio, simplemente lo creé. Voy a entrar a ese directorio con cd espacio el nombre del directorio y ahí estoy dentro del directorio. Entonces, si yo pongo pwd, ¿qué te crees que va a aparecer? Va a aparecer la misma el mismo path o la misma ruta más la carpeta tutoriales, ¿sí? Bueno, listo. Ahora sí podríamos seguir, por ejemplo, estos pasos. Decir, eh, crear un archivo, pero antes de eso vamos a crear dentro de tutoriales otra carpeta más. Por lo menos eso es lo que voy a hacer yo. Vos podés hacerlo donde vos quieras. mkdir y le voy a poner backend, ¿sí? Vamos con los tutoriales de backend. Voy a hacer el mismo paso, cd backend para entrar al directorio de backend. Vuelvo a chequear que estoy dentro de users, leo tutoriales backend. Te recomiendo mucho cuando estés trabajando con cualquier tipo de proyecto y sobre todo con un repositorio que estés muy seguro o segura en qué directorio estás parado. Después, si no, vas a tener más problemas y va a ser más difícil solucionarlos. Todo tiene solución, pero es un poco más difícil de solucionarlo. Bueno, aquí nos dice que, por ejemplo, hagamos eco,
¿sí? Y entre comillas un texto cualquiera, en este caso nos dice backend, vamos a hacerlo, numeral backend, ¿sí? Esto lo que va a hacer es guardar ese texto que se llama, que tiene el texto backend, ¿sí? Dentro con estas dos flechitas o dos signos mayores dentro de dentro de un archivo llamado readme, ¿sí? .md. Normalmente por convención se utiliza el readme con mayúscula y .md es la extensión de los archivos de Markdown. Yo pongo ls, me va a listar todo el contenido de la carpeta backend. Fíjate que hasta apareció ya el archivo readme.md. Entonces ya tenemos un archivo llamado readme.md. Si yo open es en Mac el comando, pero vos podés abrirlo directamente con tu explorador de carpetas, abrís tu carpeta de proyecto, en este caso backend, vas a ver que está el archivo, ¿sí? Esto es para que veas que lo mismo que yo puedo ver desde la terminal, lo puedo ver desde el explorador de archivos, ¿sí? Y fíjate que si yo lo abro, por ejemplo con el Visual Studio Code, que lo tengo ya instalado, después te voy a explicar cómo instalarlo, tengo el contenido que decía, ¿no? Numeral backend. Es un archivo en Markdown. Visual Studio Code tiene una herramienta que es esta división del editor. Perdón, esta no buscaba yo, la otra, esta división del editor que me muestra una preview de los archivos con formato Markdown, ¿sí? Entonces este numeral hace que esto se vea como un título, ¿sí? Después no se ve el numeral, solo se ve como un título. Si yo escribo otro contenido, por ejemplo, otro contenido, no se ve tan grande como el primero que es un título, porque el primero tiene un numeral. Bueno, voy a cerrar el archivo, no voy a guardar los cambios. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con los pasos para terminar de crear nuestro repositorio. Aún no hemos hecho nada respecto al repositorio en nuestra computadora, solamente crear la carpeta y el archivo. ¿Qué nos dice? Siguiente comando, git init, ¿sí? Bueno, cuando utilizamos la palabrita reservada git es que estamos ejecutando un comando de git. Y el init lo que hace es inicializar el directorio. Bueno, ¿por qué tenemos un repositorio vacío si ya creamos un archivo llamado readme? Bueno, porque aún no lo agregamos al repositorio. Eso lo vamos a hacer a través de la línea de comandos. Entonces vamos a tener dos repositorios en apariencia. Uno local dentro de nuestras computadoras y uno remoto dentro de GitHub, ¿sí? Van a estar apuntando hacia el mismo lugar. De hecho, nuestro repositorio local va a apuntar a ese repositorio con uno de los comandos que está aquí mismo. Y de esa forma los vamos a poder sincronizar. Vamos a hacer lo siguiente. Acá nos dice que agreguemos. Fíjate que nos va diciendo todos los pasos. Git add espacio y el nombre del archivo que creamos, ¿no? readme.md. Si escribís un pedacito de un archivo y apretás la tecla tab, se te va a autocompletar, ¿sí? Te lo recomiendo para no cometer errores. Listo, ya lo agregamos el archivo. Ahora nos dice que confirmemos este archivo que hemos agregado. ¿Cómo lo hacemos? Con git commit -m, ¿sí? Esta confirmación es como sacarle una fotografía y decirle a este repositorio, bueno, el repositorio ahora queda así, de esta forma, con estos archivos que yo ya agregué, ¿sí? Primero simplemente agregamos archivos y después es como que lo envolviéramos y lo cerráramos y dijéramos, bueno, ahora en este commit, en esta confirmación, nos va a quedar así. Primer mensaje, first commit, ese va a ser nuestro primer mensaje. ¿Sí? El guión M significa eso, mensaje, que vamos a hacer un commit y además vamos a agregar un mensaje. Y nos da acá una información. Dice que has agregado un archivo. ¿Sí? Acá en realidad dice que ha cambiado el archivo agregándosele una línea. ¿Sí? Un insertion más significa que hay una línea. Fíjate que si yo divido acá, lo tengo acá cerrado, vamos a abrirlo de nuevo.
después te explico qué significa ese code, pero acá voy a abrir otra vez el directorio de backend con el archivito readme. Tiene una sola línea, ¿ves que acá hay un 1? Ese 1 significa que es la única línea que hemos agregado. Por eso acá nos dice una inserción. Acá nos dice una información de los permisos del archivo, no es nada importante por ahora. Bueno, hay algo acá que yo voy a hacer diferente a lo que dice el repositorio y voy a mantener el nombre que dice acá de mi rama, ¿sí? Después vamos a ver lo que son las ramas, pero fíjate que cuando nosotros hicimos git init, ¿sí? La segunda vez que nos paramos en la terminal, desde la terminal misma nos dice en git que estamos en una rama llamada master, ¿sí? Por ahora vamos a trabajar sobre el master y más adelante vamos a trabajar en diferentes ramas. Pero acá lo que nos dice es que creemos una rama, ¿sí? Este branch significa rama y nos está diciendo que asignemos a la rama main como principal, ¿sí? Nosotros no me parece necesario hacerlo, así que lo vamos a saltear ese paso. Sí, vamos a hacer el siguiente, que dice git remote add origin. Recuerdan que les dije que origin es el repositorio que está en GitHub, ¿sí? Entonces la URL del repositorio es github.com/tutoriales de programación en español, que es el owner del proyecto, /backend, que es el repositorio, y .git es el nombre común que tienen los proyectos de Git, ¿sí? Así que lo voy a copiar para no escribirlo todo y lo voy a pegar. Le doy enter y ya está. Fíjate que no me dio ninguna información, pero tampoco me dio ningún error. Eso es suficiente. Y luego el siguiente paso, como nosotros no llamamos main a nuestro repositorio, como dice aquí main, nosotros lo seguimos llamando master. En vez de decir main vamos a decir master. Git push -medio u origin master. Entonces de esta forma, que hoy te dije un verbo españolizado que es pushear, lo que estamos haciendo es enviar este commit que acabamos de generar, que ya está cerradito, que ya tiene un archivo agregado, que ya tiene un mensaje, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregarlo y enviarlo al repositorio remoto. Eso sí, una cosa, fíjate que nos iba a pasar esto, ¿no? Yo ya me lo veía venir. A vos tal vez ya no te pase esto si es tu primer repositorio o si ya tenías tu cuenta creada. Y es que estoy intentando mandar datos a un repositorio remoto, el cual yo no soy el dueño, ¿sí? Vos dirás, bueno, pero si acabas de crear el repositorio, ¿cómo que no sos el dueño? Sí, dentro de la cuenta de GitHub soy el dueño, pero dentro de la terminal aún no soy el dueño, ¿sí? Fíjate, te voy a mostrar una cosa, ¿sí? Hay un comando de Git que se llama log, que obviamente lo que te muestra es un log, digamos, una información, un detalle del historial de este repositorio local, ¿sí? Y acá dice que Leonardo Casales, que es mi nombre y este es mi mail, hizo un first commit, hizo el primer commit, ¿sí? Este es el mensaje que le pusimos, first commit, y acá tenemos la fecha y la hora. Ahora, yo soy este usuario en mi computadora porque trabajo con otros proyectos con este usuario, pero dentro de GitHub me acabo de crear una cuenta nueva con otro mail y con otro usuario, así que bueno, eso es algo que tengo que solucionar, que vos no vas a tener este problema y que lo voy a grabar en otro video la solución, porque es un poquito más compleja y no tiene sentido en la creación de un repositorio mezclarlo con esta solución. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos un problema de permisos porque no tenemos acceso o tenemos acceso denegado a un repositorio? Bueno, sigamos. El paso extra que yo tuve que hacer es, en vez de poner git push -u origin master, tuve que poner git push -u, en vez de origin utilicé el nombre
del usuario, o sea, utilice https mi nombre de usuario @github.com, ¿sí? Eso es lo que yo tuve que agregar, barra tutoriales de programación en español, barra backend.git y luego sí master. De esa forma me pidió recién la contraseña y de esa forma pude utilizar un usuario diferente dentro de este repositorio. Tal vez también otra cosa que te puede estar pasando a vos es que te esté pidiendo un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a hacerlo juntos. Perdón, un nombre de usuario y un mail, porque nunca utilizaste Git en tu computadora. Entonces ponemos git config espacio user.email. Yo voy a utilizar ese que acabo de decir, tutoriales de programación en español arroba smartnet.com.ar, ¿sí? Entre comillas, y git config user.name. Voy a poner acá tutoriales de programación en español como nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos hace un ratito? Que si yo ponía git log, este commit había sido hecho por Leonardo Casales y con este mail. Ahora, como yo cambié esos datos en la veamos ahora en el repositorio, una vez que ya subimos todos los cambios, si vemos, ¿ves? Aquí dice readme, acá dice que SmartNet AR y tutoriales de programación hicieron el first commit. Vamos a modificar este archivo, ¿sí? Vim readme, le vamos a poner actualizado, backend updated, escape wq, veamos si se guardan los cambios. Sí, se guardaron los cambios, y vamos a hacer un git status para saber qué diferencias tenemos dentro de nuestro repositorio. Nuestro repositorio local dice hay un archivo que fue modificado, que es este git, este readme.md. Si yo pongo git diff readme, me va a decir qué diferencias hay, ¿no? Me dice, se quitó esta línea y se agregó esta línea. Detecta que esta línea fue cambiada, ¿no? Esta no está, antes estaba así backend y ahora está como backend update. Bien. Git add readme md git commit -m, y le voy a poner acá readme update. De hecho le voy a poner acá qué es lo que hice, un refactor, ¿no? Refactor, dos puntos, readme update. Este es el mensaje que le quiero poner. Git log, y si miramos ahora, ya el autor es tutoriales de programación en español, el mail es tutoriales de programación en español @smartnet.com.ar, y vemos acá el mensaje. Vamos a hacer un git push para enviar los cambios, y si miramos ahora en el repositorio, vemos que ya hay dos commits, ¿sí? El último commit sí fue de tutoriales en español y se llama refactor readme update. Ese es el mensaje que tiene. Y ya vemos el primer commit y el segundo commit, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera también lo que hicimos fue cambiar el usuario del cual está haciendo los commits. Hagamos un pequeño repaso. Creamos una cuenta en GitHub, creamos un repositorio, lo llamamos backend. Este repositorio es parte de la URL de github.com, https antes, porque es un protocolo seguro. El nombre del usuario barra backend, que es el nombre del repositorio.
Eh, Luego lo que hicimos fue inicializar el proyecto a través del comando git init, ¿sí? Posterior a haber creado las carpetas y eso, y haber creado el archivo readme, ¿sí? Lo puedes hacer con echo o lo puedes hacer de la forma que estés acostumbrado a hacerlo. Lo agregamos, ¿sí? Y lo confirmamos con git commit y le pusimos un mensaje. Este paso del branch lo obviamos porque no quisimos cambiarle el nombre a nuestra rama master. Y luego lo que hicimos fue asignarle a nuestro repositorio local cuál va a ser el repositorio de origin, o sea, el repositorio remoto que hemos creado aquí, que es este que tiene la misma URL. Y luego lo que hicimos fue pushear, o sea, enviar los cambios de los commits que creamos, este first commit, al origin master en vez de main master, porque nosotros utilizamos la rama master. Bueno, seguimos en master y luego lo que hicimos fue configurar, ¿sí? Con git config configuramos el usuario y configuramos el email, ¿sí? Porque en realidad este paso lo tenés que hacer antes del commit, ¿sí? Yo lo hice después. Entonces, si vos lo haces antes del commit, no vas a tener el problema que tuve yo de tener dos usuarios. Y por otro lado, si nunca utilizaste Git en tu terminal, te lo va a pedir. Te va a pedir que crees que configures un usuario y un nombre de usuario y un email de usuario, ¿sí? Bueno, esto es todo y es importante que ya todo el código que nosotros trabajemos lo vayamos subiendo a los repositorios. Como viste, cada vez que haces un cambio, ejecutamos los mismos comandos. Siempre que hagamos un cambio, no solo en un archivo, sino en varios archivos puede ser, siempre vamos a hacer el git add, el nombre del o los archivos, el comando git commit con un mensaje y el comando git push para subirlo, ¿sí? Y con git status siempre podemos ver el estado de nuestro repositorio local. Acá me dice en qué rama estoy y que no hay nada para hacerle un commit y que tengo el árbol de trabajo limpio. Después vamos a ver muchos más detalles al respecto. Bueno, espero que hayas podido crear tu cuenta de GitHub si es que no la tenías y que hayas podido crear tus repositorios y que te haya servido de algo esto que te estuve explicando sobre algunos de los cambios que tuvimos que hacer. Como te decía al principio, nos vamos a encontrar con problemas y los vamos a tener que solucionar. Si yo no los eh, agrego a la grabación, tal vez vos tengas estos problemas y tengas que estar buscando cómo solucionarlos. No está de más buscar soluciones, ¿sí? Está bueno que vos también te acostumbres a que cada problema que tengas, buscar la solución en Google. Bueno, si te gustó el video, suscríbete haciendo clic en este botón y voy a seguir subiendo más videos. Hasta luego.